Buenos días y bienvenidos a nuestro noveno CIO Chief Investment Officer. Hoy nos acompañan Álvaro Galiñanes, CIO Chief Investment Officer de Santander Private Banking. Muy buenas. Buenos días, Álvaro. Rafael Alonso, analista de mercados de capitales de Bankinter. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias. Y Jaime Garrido, director de información de mercados y estrategias de inversión de CaixaBank Asset Management. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a nuestro noveno CIO. Y bueno, al final, como cada año, nos sentamos aquí para discutir cuáles son las temáticas de inversión, temáticas que especialmente han cambiado después del año 2022, probablemente el año más negativo y más difícil respecto a mercados y acertar con esas temáticas o ideas de inversión, y año en el que la subida de tipos ha sido más dramática de nuestra historia reciente. Todas esas ideas de inversión del año pasado han cambiado completamente y hoy nos sentamos aquí una vez más para ver esas palancas de las rentabilidades de inversiones y la forma de asegurar, aunque en mercados no hay nada seguro, pero cuáles son las palancas que van a ayudar a obtener rentabilidades positivas este año, que será la relajación de la inflación, o eso esperemos, aunque se está poniendo difícil, menor agresividad o empezar a relajar estímulos por parte de los bancos centrales, la reapertura de China y esos resultados empresariales que serán, complejos por lo menos. Los directores de inversión nos van a analizar o van a darnos esas palancas, como siempre. Yo les pediré el secreto de la Coca-Cola, que se mojen y que, como en cualquier reunión mensual o comité mensual que ellos tienen, que nos digan cuáles son esos secretos. Las principales preguntas serán si volverá la inflación a la tierra, las previsiones de subidas o bajadas de tipos de la CIO, China sí es una pieza clave y qué estrategia hay que seguir. Desde Aberdeen, muy breve, nosotros vemos el mundo con las 3 I, que son incertidumbre, inflación y tipos de interés. Esas 3 I es lo que está marcando todo y lo que va a marcar todo. La incertidumbre es lo que pasó en el COVID, después la guerra de Ucrania y Rusia, la subida del precio de la energía y cualquier otro problema adicional, como puede ser algún problema de crédito o incluso el nuevo primer ministro de Reino Unido. A todo eso le vino seguido la inflación, que estamos viendo a ver si va a bajar o no, que eso será el punto principal, y luego los tipos de interés y cómo se mueven los bancos centrales. Aquí seremos nosotros un poco más disruptores, negativos, porque pensamos que habrá una bajada de tipos de interés empezando a finales de este año, principios del que viene, cuando la Fed haya tocado, la Reserva Federal de Estados Unidos haya tocado aproximadamente el 3,75, el 4,75-5%. Para ello, yo me voy a callar y voy a pasar la pregunta fundamental de ese escenario macro, de ese bloque macro, a Álvaro. Y Álvaro, la pregunta es ¿cómo veis el mundo? ¿Qué hay que vigilar? ¿Y qué más os preocupa a Santander Private Banking, tanto a esos gestores de cartera como gestores de SICAPs? ¿Cómo veis el mundo desde vuestro punto de vista? Bueno, pues lo primero, agradecer que contéis de nuevo con Santander Private Banking Gestión para este foro, que es un placer compartir mesa y mantel de qué es lo que pensamos que va a pasar este año, ¿no? Yo creo que en la introducción y las preguntas que has planteado está casi recogido el grueso de lo que es importante este año, ¿no? Sobre todo porque hemos pasado de un escenario en 2022 donde el mercado ha descontado, si no el peor de los escenarios posibles, pues un escenario fundamentalmente desde el punto de vista macro bastante dañino o malo, en el sentido en el que se concitaba bajo crecimiento, recesión con inflación, y poco a poco en la recta final del año pasado y principios de este año lo que estamos viendo es que la cosa probablemente o muy probablemente no vaya a quedar tan mal, que de hecho lo que estamos viendo son reestimaciones de consenso de mercado en cuanto a que el crecimiento seguramente, si hay recesión o no, pues será escrita casi en minúsculas y en algún país incluso pues va a quedar casi la anécdota desde el punto de vista
contable lo que sería recesión. Y la inflación, es verdad que los últimos datos, pues estamos un poco en esa situación de que hemos pasado también de... al principio no veíamos la inflación, va a ser temporal, luego ha sido más pegajosa, ¿no?, como dicen los anglosajones, y más estable, y ahora hemos pasado al escenario contrario, en el que conforme vamos viendo que las tasas interanuales se van relajando en prácticamente todas las geografías, pues estamos todos muy animados a que la inflación va a ser algo más temporal y que 2023 pues terminará con niveles mucho más razonables, ¿no? Y eso es la cuestión que está por ver, ¿no? Yo creo que hay que estar muy centrado en esos dos puntos y como bien decías, pues luego ya viene todo por añadidura, ¿no? Los tipos de interés es una consecuencia del escenario que cada uno se trace y, desde luego, los factores geopolíticos pues están ahí. Sigue pesando. Tenemos un frente abierto en Ucrania y Rusia que no es, que es desde luego, bueno, pues algo que sigue determinando, y apuntaría, que también lo has comentado, pues China, ¿no? Y ese aperturismo después de políticas mucho más estrictas desde el punto de vista de COVID, con el nuevo año, pues ha habido un giro importante, y como de grande sea ese aperturismo, pues determinará mucho también el crecimiento, ¿no?, sobre todo para toda la zona de Asia. Perfecto. Rafa, ¿cómo veis vuestro análisis desde el punto de vista de Bankinter y además cómo se van a comportar los bancos centrales, que, como dice Álvaro, es una consecuencia de ello? Bien, antes de nada agradeceros la invitación, es un placer también estar aquí con todos vosotros un año más, ¿no? Bueno, apuntabais los dos Álvaros, ¿no?, un poco, entonces no voy a incidir. Lo que sí que vemos es que las cosas están saliendo bastante mejor de lo previsto. Esto suele pasar cuando hay tanta incertidumbre, ¿no? Al final el mundo es más ecuánime, ¿no? Pero yo destacaría varias cosas. Una, la política energética de la Unión Europea ha funcionado, ¿eh? Los precios del gas ya están en niveles previos a la guerra, incluso previos al COVID-19. Es verdad que nos ha acompañado un poco el tiempo, ¿no? El invierno no ha sido tan duro. Dos, el mercado está aprendiendo a convivir con la guerra en Rusia-Ucrania, con la geopolítica, ¿eh? Y tres, la capacidad de resistencia o resiliencia de la economía, ¿no? Gracias a que vivimos en un mundo donde por primera vez en muchos años, por daros un dato, ¿no?, en Estados Unidos la tasa de paro está en mínimos de 58 años, ¿no? En el conjunto de la Unión Europea también está en mínimos históricos. Es verdad que en Estados Unidos está en el 3,5 y en Europa en el 6. España, como siempre, es diferente, ¿no?, pero la tenemos más alta. Pero, entonces, esto está permitiendo que las tasas de crecimiento sean muy bajas, pero positivas, ¿no? Y como comentaba Álvaro, pues la inflación empieza a remitir, ¿no? Es verdad que esto es lógico y todo el mundo lo esperábamos, porque gran parte de esa inflación era de oferta, ¿eh? Y en la medida que los mercados energéticos se normalizan, pues cuando uno compara contra el año pasado la inflación baja, ¿no? Ahora viene el reto de verdad y es conseguir el objetivo de los bancos centrales. Pero por resumir, donde vamos es a un mundo de menos crecimiento, pero de crecimiento positivo, y que en términos nominales es casi incluso mejor que de donde partíamos, ¿no? Porque al final, en términos nominales, hemos tenido una década de crecimiento en torno al 2%, por resumir, a nivel global de entre el 3 y 3,5% real, pero el miedo, el peligro era que no había inflación, ¿no? Y ahora es verdad, bueno, el mundo, la previsión del FMI y de la OCDE es que siga creciendo al 3%, 2,9% en concreto, ¿no? Es verdad que sobre todo por China e India, pero en economías desarrolladas, pues en torno al 1%, 1,5% por resumir, algunos países menos, como Alemania, Italia, en fin, particularidades, ¿no? Pero bueno, vas a un mundo en el que la economía desarrollada crece al 1%, pero con tasas de inflación mucho más altas, que en términos nominales están mejor, por resumir. Lo que decimos es, estamos en un entorno que es mucho mejor de lo que parece y, por supuesto, mucho menos malo de lo temido, ¿no? Jaime, bueno, ahí tenemos ya bastante buena introducción. Yo creo que un poco a consecuencia de lo que decía Rafa, Bankinter, es si estamos claramente en un escenario mejor de lo previsto, todas esas incertidumbres se han relajado, los mercados han empezado muy bien este año, sorprendentemente bien, bueno, a lo mejor tocaba por estadística,
pero bueno, los datos en efecto son mucho mejores. La pregunta a lo mejor del millón es que, por supuesto, nos des tu perspectiva y sobre todo la de CaixaBank, pero adicionalmente, si crees que esta mejoría puede seguir durando o por el contrario, vamos a tener un escenario más complejo a futuro en el año. Bien, Álvaro, pues lo primero agradecer que contéis con CaixaBank Asset Management un año más y paso a comentar yo, si tenemos que resumir un poco el escenario de CaixaBank Asset Management ahora mismo es, pongo una frase, demasiado pronto para cantar victoria, ¿vale? Y con esto lo que quiero transmitir es lo siguiente, ¿no? Estamos en un mundo donde hay inflación, ¿vale? Por lo menos en las grandes economías, pero cada área geográfica la está viviendo de una forma diferente. Si miras Estados Unidos, una inflación de demanda, ¿vale? Donde está una economía recalentada, no toda, ¿vale? Realmente es el área de servicios, porque si vemos el área de bienes está destrozado, siguen prácticamente en deflación en muchas áreas. El tema inmobiliario también destrozado, o sea, se ve que está un poquito todavía complicado, pero con una inflación de servicios muy potente, que no solo no baja, sino que mes a mes sigue subiendo, a pesar de que tiene que bajar, sigue ahí. Y además muy condicionado por el tema de los alquileres, que sigue subiendo también. Pero si quitamos los alquileres de la inflación de servicios, también sube. O sea que estamos aspirando a que baje, pero no baja, ¿vale? Con lo cual, en una economía, como digo, que está con cierto recalentamiento. Solo hay que ver el dato pues, de ofertas de empleo por desempleado, prácticamente 2. O sea que realmente, como decía Rafael, con el paro en mínimo de 50 años, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto lo que ha provocado en Estados Unidos claramente que te suban los tipos prácticamente, pues ahora mismo 450 puntos, se espera que suban, según cada casa, pues pueden ser 50, 75, ya veremos a ver. Pero en cualquiera de los casos, el trabajo ya está hecho. O sea, yo creo que ahora mismo lo que quede por subir, o nosotros pensamos que es, digamos, el ajuste final, ¿no? Que pueda venir. ¿Y qué hay que fijarse? Pues yo creo que nosotros lo que pensamos es que ya no es que baje la inflación, que estamos en un proceso de bajada porque los elementos más volátiles están bajando. El trabajo que va a mirar la Reserva Federal, como nosotros lo vemos, es en dónde se va a parar la inflación. Porque no es lo mismo que se pare al 3,5 que al 2, que es el objetivo. ¿Por qué? Porque si se para al 3,5, como decía Álvaro hace un momento, en donde que es la inflación más pegajosa, ¿vale? Y ahí el Banco Central, la Reserva Federal Americana, se para de verdad en su política restrictiva, no en seguir subiendo tipos, sino que mantenga los tipos altos durante más tiempo. Lógicamente, esto lo que puede hacer es que si los mercados se relajan ahí, te pase como en los años 50 con Nixon, sino que te no baja donde tiene que bajar y luego subió mucho más, que ahí vino luego el amigo Volcker a hacer su trabajo fino, por decirlo de alguna forma. Con lo cual yo creo que la Reserva Federal va a estar muy atenta a eso y nos cuesta mucho pensar que se pare ahí y que deje digamos, empiece a hablar de un mensaje de bajar tipos en el entorno actual. Con lo cual pensamos, en resumen, que la Reserva Federal, no sé si va a provocar, pero lo que está haciendo va a inducir una recesión, ¿vale? Que es lo que ahora mismo pensamos que los mercados, sobre todo los de equity, no están mirando, los de acciones, y sí los de renta fija se han ido ajustando en los últimos días, esta subida de tipos que hemos visto, ¿no? En una economía, además, donde tienes los salarios que sí están bajando, pero muy lejos de una relación de causalidad con la inflación, que digas algo más normal, a crecimientos más normales, ¿vale? Con una economía, como digo, muy recalentada en términos generales, ¿vale? Y el paro o creación de empleo último, que habéis visto, 500 y pico mil, o sea, fuera de lo normal. Hablar hoy de recesión en Estados Unidos es complicado, por lo menos a nosotros se nos antoja complicado. Solo tienes que ver pues, dónde está la producción, la capacidad de utilización productiva, las peticiones semanales de desempleo, que yo lo que he estado mirando, vamos, los estudios que he ido haciendo, pues hablamos de que para hablar de recesión deberíamos de estar hablando de 400.000 peticiones semanales. Estamos por debajo de 200.000, el último dato. O sea, estamos lejos. Ahora, otra cosa es que el efecto de los tipos altos haga su trabajo, ¿vale? En la eurozona, pues hombre, estamos digamos que en esta inflación, poco crecimiento e inflación, en un entorno diferente. La inflación aquí ya sabéis es una inflación de oferta y encima con una inflación de bienes mucho más elevada que de servicios, con tasas de paro mínimos y demás, ¿vale? Con un problema añadido. A pesar de que haya bajado el precio del gas, se está pagando precios sustancialmente más elevados que antes de la invasión todavía, ¿vale? Suponiendo que se mantengan estos precios, que para nosotros es mucho suponer, ¿vale? Con lo cual, en una economía como la eurozona, que es muy exportadora,
todo esto nos va a hacer perder competitividad de una forma clara, ¿vale? Con lo cual entendemos que esto vamos hacia crecimientos más bajos, no una recesión, por poner un ejemplo, al estilo 2008, ni mucho menos, una recesión mucho más suave o mild recession, como quieras llamarlo por ahí, pero sí es cierto que una recesión donde no tengamos tampoco grande destrucción de empleo. Pero en cualquiera de los casos, complicado. ¿Y de qué va a depender? Y termino, que no me quiero enrollar mucho más. ¿De qué va a depender la duración? Del entorno geopolítico, lo ha comentado antes Rafael. El tema de Ucrania hoy está como está. Nadie sabe cómo va a acabar esto. Lo que sí se va viendo es que va escalando. Empezamos dando cascos y vamos ya por carros de combate. Ya veremos con qué acabamos, ¿vale? Y luego de dos cosas que no han pasado nunca. Una, que hay zonas en donde la inflación es muy alta, otras donde es muy alta y nunca la han visto, como Alemania. Alemania nunca ha tenido una inflación tan alta como ahora, con lo cual no sabemos el devenir, por decirlo de alguna forma. Y luego otro escenario en el que a nivel global y es que estamos con tasas de inflación muy elevadas, con tasas de paro muy bajas. Con lo cual, digamos, complicado, ¿no? Labor de bancos centrales, que yo creo que es donde estamos y lo que el mercado está ahora mismo descontando, por lo menos el mercado de renta fija, en estos últimos días. Perfecto, me quedo con mejor de lo previsto, política energética, es pronto para cambiar de victoria, cantar victoria, recesión más suave, inflación pegajosa. Esto desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen, lo que sí que va a hacer es buscar carteras más ciertas, más certidumbre, con un mundo a varias velocidades, con lo cual hay que diversificar más, donde a lo mejor los estilos de inversión, históricamente aquí podemos ver los estilos de inversión desde el 2008 hasta el 2022, cómo han pitado y cómo cambian los estilos, y eso es lo que nos hace es diversificar esas carteras. Hay el único punto de vista que Aberdeen piensa, que no sé si pensáis vosotros, y es que los tipos, y esto sería una buena noticia para el consumidor final, que los tipos podrían volver a ser cercanos a cero en algún momento del año de finales de 2024-2025, con una bajada rápida de tipos de interés. Os quería preguntar esa pregunta porque es verdad que es una opinión que no he escuchado muchísimo, por lo menos no de forma general, y quería preguntar si alguno tenéis esa percepción de que los tipos pudieran volver a bajar una vez que esa recesión entre o se ponga de manifiesto y que, bueno, pues que sea necesario bajar los tipos de interés a medida que esa inflación ojalá se sitúe cercano al 2%. No sé si tenéis esa visión y si no, pasaríamos a la parte de posicionamiento. Me parece aventurado, Álvaro, honestamente te lo digo, ¿no? Habló Jaime de inflación de demanda, Álvaro de inflación pegajosa, yo de inflación de oferta. Hemos hablado todos de la geopolítica, el mundo está cambiando, ¿eh? El FMI creo que lo llama globalization, ¿no? Quiero decir, cuando el señor de Corea del Norte empieza a lanzar misiles o cuando el espacio aéreo de Taiwán es invadido por un avión chino, esto, independientemente del riesgo percibido y de las consecuencias geopolíticas, tiene consecuencias económicas. ¿Cuáles? Son consecuencias inflacionistas. ¿Por qué? Porque, para empezar, asegurar la carga del barco o del avión es más caro, ¿eh? Segundo, el avión o el barco lo voy a tener que desplazar, va a andar más kilómetros. Y eso impacta en los costes de producción que acaban en el cliente, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a un mundo, lo vimos con el COVID-19, si os acordáis, la anécdota de las mascarillas, pero ha hecho repensar a las empresas en que hay que diversificar los proveedores, ¿no? Para no depender tanto de uno, donde, por cierto, no pinta bien la geopolítica, ¿no? O dicho de otra manera, relocalizar plantas o fábricas en países donde los factores de producción, el coste de producción es más alto. Y esto es inflacionista, ¿eh? El tema es que yo no te puedo decir cuán inflacionista es, ¿no? No lo podemos decir en décimas, ¿no? Por eso creo yo que hay una parte de la demanda, una parte de la inflación que es pegajosa precisamente porque hay factores estructurales detrás, ¿no? Entonces,
Yo comentaba, la inflación está remitiendo, sí, pero estamos lejos efectivamente del objetivo, ¿no? Como han comentado aquí mis colegas, ¿no? Porque en Estados Unidos está en torno al 6,1, 6,2%, estuvo al 9% en junio del año pasado, en la Unión Europea estamos en el 8,4, quiero recordar, pero vimos el 10% en agosto, claro, el objetivo es el 2%. Oye, al ritmo que vamos se va a tardar mucho en llegar a ese 2%. Lo de la recesión es más peliagudo, es más debatible, ¿no? Porque además si hay recesión o no, lo que no percibimos es que hablamos de recesión, en cualquier caso de recesión técnica, ¿no? Aquello que caes un poco 2 trimestres pero que no es un drama y recuperas rápido, ¿no? Entonces, en este escenario yo lo que veo, por ir a lo concreto, son tipos no mucho más altos de los que hay ahora, pero lo que me cuesta ver es que los tipos bajen de manera rápida. Perfecto. No sé si tenéis alguna opinión adicional. Pues yo comparto con Rafa básicamente el escenario, ¿no? Quizá para mí el matiz es todos los bancos centrales han corrido mucho en tirar de las riendas y a la vez que subir los tipos de referencia empiezo a lanzar ese mensaje y empiezo a retirar parte de todas las inyecciones de liquidez que hemos hecho y que eso tiene un pozo y que es más lento, lógicamente que tiene un efecto más también desconocido, porque son medidas que hemos conocido prácticamente en esta década, ¿no? Y que no habían usado el grueso de los bancos centrales y que de alguna manera el temor que creo que tienen todos en general, desde Estados Unidos, Europa, Reino Unido, por supuesto, y Japón, es, bueno, en qué medida estamos cerrando las puertas a un crecimiento, aunque sea más moderado, pero que esa recesión técnica no sea una cosa más endémica, ¿no? Y no solo técnica, ¿no? Entonces, que los tipos vayan a volver. Para mí, la paradoja es cuando los bancos centrales van a resetear esos objetivos del 2%, ¿no? Que si recordáis, tuvimos una época en la que cuando vivíamos la deflación, ese 2% de crecimiento de los precios era bueno en el medio y largo plazo, ¿no? Pasamos al otro lado, ¿no? Y ahora tenemos que ver un poco cómo es esa reasignación de objetivos, que es importante, sobre todo porque nos situará un poco a todos en el perfil de, bueno, un banco central empieza a estar cómodo en 3%, muy probablemente las economías no sean tan desinflacionistas como lo han sido hasta ahora, ¿no? Y tenga que haber un poco un cambio estructural en todo esto. Hablar de que los tipos se puedan ir al cero hoy por hoy, pues me voy un poco a lo que he dicho al principio, lo veo muy prematuro. ¿Que es posible? Entra dentro de las posibilidades que pueda ocurrir y habrá que dar en ese escenario un porcentaje, el que cada uno estime según sus convicciones, ¿no? Pero yo creo que estamos corriendo demasiado. Es que no hemos terminado de subir los tipos para verlos, cuesta ahora mismo verlos en este año 2023 bajando de una forma con lo que hay hoy encima de la mesa, como para verlos al cero. Y además, añadiendo, y ahí también comparto lo que dicen mis colegas, que vamos a un mundo donde la inflación puede que esté un poquito más presente. En un mundo deflacionista, porque la industria es deflacionista simplemente por los avances tecnológicos que hay, que es lógico, como ha pasado a lo largo de toda la historia económica. Pero hay que tener en cuenta que este proceso de desglobalización que vemos nosotros, que se ha iniciado, no ahora, sino que lo inició Trump en su momento, ¿vale? Esto se llama inflación, porque nos va a costar más producir todo, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta nosotros nos hemos dado cuenta que depender de los chinos para que te produzcan un montón de cosas es complicado, encima de una economía que no está abriéndose, como hizo Hu Jintao, sino que este amigo, el Xi Jinping, lo que está haciendo es acercándose más a una economía maoísta, ¿vale? Esto de intervenir compañías como Alibaba comprando el 1% del capital con derecho a veto, y el amigo Jack Ma, el propietario, por ahí de vacaciones, con lo cual yo como inversor, a mí eso personalmente no me gusta, a nosotros como casa evidentemente no nos gusta. Si te vas a ver el COVID, lo mismo. ¿Qué ha pasado con el COVID? Ha puesto en cuestión todas las cadenas de suministro, ni más ni menos, ¿no? Con lo cual todo eso ha hecho un reset, ¿no? Para traernos a suelo patrio un montón de industrias, o por lo menos en el futuro. Putin, lo mismo. Nos hemos dado cuenta de lo que es depender energéticamente de gas, sobre todo Alemania e Italia, y del crudo. Sí es cierto que hemos sabido diversificar, pero eso tiene un coste. No es lo mismo que el gas vaya por un tubo que venga en barco todos los días, ¿no?
porque tiene un coste mayor, por muy barato que esté todo, ¿vale? Y eso se llama inflación, puesto que hemos puesto un suelo a todo esto, ¿vale? Y luego, por último, tenemos el tema como decía, de Trump, ¿no? Y es que los aranceles que ha puesto. Las puso él, pero es que vemos ahora con Biden, que es demócrata, y los aranceles han seguido subiendo. Con lo cual yo creo que esto pues, se llama inflación, y si se llama inflación significa que los bancos centrales van a tener que estar mucho más vigilantes de lo que a lo mejor estaban hace 4 años o 5 años, donde la inflación era prácticamente inexistente. Perfecto. Si pasamos al siguiente bloque, que es cómo adaptamos este escenario macro a vuestras estrategias, pensando sobre todo en la cartera modelo, en la cartera más presente dentro de vuestros perfiles de inversión. La pregunta es qué estrategias estáis siguiendo, si es realmente el año de la renta fija. Después, no sé si se puede llamar a lo que pasó en 2022, que había una burbuja o no, pero la realidad es que la renta fija, el inversor conservador, sufrió muchísimo el año pasado, y si tenemos que tener ese apetito por el riesgo o no. Vuelvo a ti, Álvaro, y... encantado de abrir fuego, ¿no? Yo creo que es un año, es un año, no voy a decir, todos los años son complicados, ¿no? Yo creo que lo tenemos todos clarísimo. Es un año que es fácil, y lo pongo entre comillas virtuales, ganar dinero en según qué activos, pero no por el activo en sí, sino pero por dónde vienen y cómo terminaron el año pasado, ¿no? Aunque buena parte de eso, esa ganancia nos la hemos comido en el mes y medio largo que llevamos de año, ¿no? Entonces, es un año en el que yo creo que la estrategia es importantísima, todos los factores que hemos comentado, pero yo creo que es un año en el que hay que estar muy, muy táctico, en el sentido de que, aunque tengamos bien planteada una estrategia de medio plazo que sea coherente con todo lo que hemos apuntado, tanto Rafa como Jaime, ¿no? Desde esa mayor inflación que vamos a tener todos en el mercado, creo que es un año en el que nos podemos encontrar con algún susto, porque la parte geopolítica, pues no hay que desdeñarla, y la geopolítica va a tener un impacto inmediato en mercados, porque saltará lo que no ha saltado en realidad, o el comportamiento que hemos visto en el año 22 es más por fundamentales que por geopolítica, en realidad, por consecuencias derivadas de la geopolítica, de ese aumento de los precios energéticos, de esa mayor inflación, etcétera, ¿no? Entonces, es un año que desde el punto de vista de renta fija es fácil ganar dinero, porque viene de estar absolutamente destruido y con una pérdida de valor tremenda, ¿no? Ahí ya va mucho por matices, ¿no? Dentro de cada uno del perfil de inversión que uno tenga, porque evidentemente para todo perfil más arriesgado hay auténticas oportunidades para ganar dinero si uno se pone, vamos a decir, en la parte más arriesgada de los activos, ¿no? La otra vía es invertir en renta variable, que de la misma manera pues, nos ha hecho perder hasta la camisa, si queréis. Nos ha quitado mucho el año pasado, y este año está también corriendo mucho, ¿no? Y descontando quizá también un escenario más benigno de lo que luego tengamos, ¿no? El matiz de los resultados empresariales pues es muy importante para ver que la micro no está muy deteriorada y que todo ese aumento de inflación al final no te comprime mucho los márgenes, que es al final lo que me importa como inversor en equity para los próximos 12, 14, 18 meses. Y la estrategia básicamente que nosotros hemos llevado pues es empezar el año sobreponderados en renta variable, básicamente sobre todo en Estados Unidos, algo más neutrales, ligeramente infraponderados en el caso de Europa y España, y estar lo que llamamos largos también, ¿no? Esa sobreponderación en mercados emergentes, ¿no? Ese ha sido un poco la piedra básica, ¿no? De la estructura. En la parte de renta fija, pues alargar un poquito duraciones. Veníamos también un poco, insisto, todo eso depende de la posición relativa que uno tuviera, ¿no? Nosotros el año pasado en la parte de renta fija nos fue bien porque estuvimos muy, muy centrados en el muy, muy corto plazo, y bueno, pues sufrimos lo mínimo posible, y este año pues habíamos decidido aumentar un poquito las duraciones medias de las sin volvernos locos, pero aumentar un poquito las duraciones, ¿no? Y lógicamente pues irnos más a la parte de mayor riesgo, ¿no? Aumentar un poquito el crédito, la parte de high yield, insisto, venir desde la posición en la que veníamos. Y yo creo que es una estrategia
que hay que revisar muy a corto plazo, o sea, no más de 3 meses, porque, insisto, todo puede hacer que gire 180 grados y que nos encontremos en una situación más comprometida. Perfecto, me quedo con esa parte táctica, ¿no?, que podríamos decir, y muy pendiente a esa certidumbre, bueno, movimientos de mercado, etcétera, etcétera. Rafa, desde Bankinter, ¿cómo lo veis? Es un año de Estados Unidos, es un año de alargar duración, de tomar un poquito más de riesgo, estar sobreponderados, como decía Álvaro, pero siempre desde donde partas. ¿Cómo lo veis vosotros desde Bankinter y como tuvisteis también el año 2022? Bueno, muy similar a lo que nos comenta Álvaro, ¿no? Yo destacaría que ya por primera vez en mucho tiempo, y en mucho tiempo es pues casi una década, los bonos vuelven a tener su función, ¿no? Ha sido durísimo gestionar las carteras de bonos porque no había valor por valoraciones o por ingreso, ¿no? Porque con tipos cero negativo solo podías estar atento y vigilante a los bancos centrales, que el valor del bono no iba a caer mucho porque lo iban a acabar recomprando, ¿no? Pero donde además las correlaciones con la renta variable pues, se volvían positivas, ¿no? Y por primera vez en muchísimos años, insisto, hay valor en renta fija. Esto quiero insistir en ello, porque ya tiene rentabilidades positivas, es verdad que en términos nominales, pero ya hay rentabilidades positivas, porque como hemos comentado antes, el final del proceso de subidas de tipos de los bancos centrales está cerca. Podemos discutir 25 puntos arriba o abajo, si es abril o es mayo, pero se ve que está cerca. Por tanto, es un año de bonos, claramente. Nosotros tenemos una estrategia relativamente o bastante prudente, porque seguimos en tramos cortos y medios. Eso quiere decir pues, en torno a 2 años en deuda soberana, y hasta 5 años, ahí tenemos una visión positiva en el mundo del crédito. Ahí sí tomamos duraciones más largas, porque al contrario que en épocas pasadas, la situación de las empresas es muy buena. El endeudamiento que ha generado el bicho, si me permitís, pues ha sido en los estados, en los gobiernos, no las empresas, que han gestionado muy bien la deuda, lo demostraron en la pandemia, que tienen margen de maniobra con capital, con cobertura, es decir, es bastante sensato y la probabilidad de impago que hay pues es baja. Y luego en el mundo de la renta variable nosotros pensamos que es un año de bolsas también. Es un problema de velocidad, que lo apuntaba también Álvaro, ¿no? Es decir, claro, en un mes y medio pues te encuentras el Eurostock 50 en un más 12%, te encuentras al S&P 500 en un más 7% y en Nasdaq un más 13%, ¿no? Entonces, pues claro, lo que cabe esperar ahora es que haya dientes de sierra, tomas de valor, ahí comparto, como decía Álvaro, la táctica, ¿no? Hay que revisar porque, bueno... pero os daría, si os parece, ideas concretas. Ideas concretas son... mira, los semiconductores están muy baratos. Nosotros más que por área geográfica, que cada área tiene lo suyo, ¿no? Es evidente que está más barato Europa, ¿no? por valoraciones, ¿no? Tienes multiplicadores precio-beneficios de 12 veces, 13, y en Europa y en Estados Unidos vas a 18, ¿no? Pero en Estados Unidos, oye, está, por ejemplo, el tema de los semiconductores, ¿no? que están pues, prácticamente devastados, y vamos a un mundo verde y digital, no nos olvidemos, ¿no? Por ejemplo, semiconductores, empresas que se manejan bien en un escenario de tipos altos, el sector financiero, sobre todo el europeo, también seguros, empresas que resisten bien las presiones en márgenes, ¿no? El lujo, por ejemplo. Lujo hay, por ejemplo, sobre todo más en Europa, ¿no? Pero yo diría, por resumir, los bonos cumplen su función, hay que estar en bonos y en bolsa también, sabiendo que va a haber dientes de sierra, ¿no? Y diferentes velocidades. Nos quedamos con eso, Rafa. Jaime, sí. ¿Cómo lo veis desde CaixaBank? Pues coincidimos en parte con lo que comentan tanto Álvaro como Rafa. Yo creo que es un año de bonos. Después del desastre del año pasado, el año 2022 ha sido un año que ha hecho muchísimo daño a los clientes más conservadores. Yo creo que todos lo hemos sufrido en mayor o menor medida. Porque bueno, pues una caída tan potente en los precios de los bonos, pues no, hay que coger, como digo yo, el Bloomberg y poner no en base semanal, sino en anual, O sea, hay que irse
muy atrás para ver caídas tan potentes que afortunadamente son cada muchos años, ¿no? Lo que pasa, lo bueno de esto es que nos ha dejado los niveles de los tipos en unos niveles que, aunque tienen cierto grado de ilusión monetaria, puesto que la inflación está más elevada, pues no dejan de ser unos niveles bastante, sobre todo en los cortos plazos, bastante interesantes, ¿no? O sea, comprar ahora mismo en cortos plazos, que en el caso de que te equivoques porque suben los tipos 50 puntos más, simplemente el cupón corrido te está cubriendo esa pérdida. O sea, puedes tener ahí cierta seguridad, entre comillas, de que al cliente le puede dar una cantidad, no sé si razonable, pero por lo menos positiva, no tan negativa, ¿no? En renta fija nosotros donde vemos más valores en gobiernos. Yo creo que gobiernos es actualmente, ya que depende de qué parte de la curva, pues bueno, yo creo que eso hay que irlo viendo con esa táctica que comenta Álvaro. Poner cifras no sé ahora mismo. Yo creo que sí ahora mismo es el momento de hacer cartera, ¿vale? Hay que ir haciendo cartera y en la medida en que esto se vaya moviendo y la renta fija se vaya ajustando más a los mensajes de los bancos centrales, es posible que podamos comprarlo un poco más arriba a los tipos y con mejores cupones, por decirlo de alguna forma, ¿vale? En crédito, pues hombre, en crédito yo creo que hay que ser siempre selectivo. Pensamos que hay que ser selectivos. En Europa, si uno se ve los grados de apalancamiento de las empresas o de las familias, pues ha habido un grado de desapalancamiento bastante potente, con lo cual ahí, bien, pues, por lo menos por esa faceta, creo que tienes cierta seguridad buena, vamos a decirlo así. En Estados Unidos es otra historia, ¿vale? El grado de desapalancamiento de las empresas no es el mismo. Se han desapalancado mucho menos, con lo cual ahí tendría mucho más cuidado, ¿vale? Dentro del mundo de la renta fija, nosotros estaríamos evitando todo lo que tenga menos liquidez o todo aquello que ha surgido en estos últimos años al calor de la abundancia de liquidez, ¿vale? High yield, por ejemplo. Por poner un ejemplo, no digo que haya surgido eso, pero que están mucho más apalancadas y demás, ¿vale? Con lo cual, cuidado con eso. En renta variable, yo creo, o nosotros lo que pensamos es que no es un año de índice, de comprar el índice y subir y más 10 o más 15. El 1 de enero sí que ha sido, o sea, está claro, si lo hubiéramos hecho, habríamos hecho casi el año, ¿no? Pero como no es así, pues hay que seguir remando en este año 2023. Entonces, pensamos que es un año que hay que bajar un escalón. No puede ser un año de, aunque entremos en recesión o algo más suave, un año más de rangos, ¿no? Y eso te obliga a estar, salvo que seamos capaces de comprar abajo y vender arriba, que nosotros no sabemos, pues creo que hay que estar bajando un escalón a sectores que se beneficien más en este escenario que estamos describiendo, más ligados a tipos, y pensamos que no pueden estar destrozando, más value, no sé, ese tipo de sectores que pueda haber. Cautos en renta variable. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos, por poner un ejemplo, si te sigues lo que está haciendo el comercio mundial y los BPAs a nivel global, pues tienen una correlación bastante elevada, con lo cual y no pinta muy bien, ¿vale? Si a eso le añadimos que si pensamos que la economía, todas estas condiciones financieras más elevadas o peores van a hacer daño, pues lógicamente la renta variable, aunque ahora viva en esta fiesta, pues no sé si es que a lo mejor se está equivocando, ¿no? Y si uno ve las curvas de tipo de interés, la inversión que hay en curvas de tipo de interés, pues desde luego no invitan a pensar en mucho optimismo, ¿no? ¿Esta vez es diferente? Es posible, lo que no sé si lo vamos a volver a ver. A mí me cuesta ver esta vez es diferente, ¿no? Creo que eso está ahí y hay un mundo de renta fija que no está apostando por esta bonanza. Lo mismo que pensar en los márgenes, en estos márgenes que en Estados Unidos se han empezado a bajar, en Europa son mucho más resilientes y que la micro va por libre, ¿no? Con lo cual, digamos que algo más cautos. Geográficamente en acciones estaremos un poquito más cortos en Estados Unidos y más neutrales en lo que es Europa, apalancados al ciclo de China, ¿vale? Creo que es un buen ejemplo, de hecho buena parte de octubre acá creo que lo ha recogido bastante, ¿vale? Estaríamos más cortitos o ligeramente cortos en lo que es Japón y estaríamos más neutrales en Asia, ¿vale? Tanto lo que es Sudamérica como es Latinoamérica como es sudeste asiático, ¿vale? En dólar, cuidado, ¿vale? Yo no apostaría no estamos apostando por un dólar muy débil, ¿vale? Pensamos que está caro, pero por poner un ejemplo, no está la divisa para que se produzca un acuerdo plaza, como se produjo hace unos cuantos años con intervención de todos los bancos centrales, ¿vale? Cuidado con eso, porque en función de los bancos centrales y del diferencial de tipos puede que tengamos alguna sorpresa. De hecho, estos días, fijaros cómo está, ¿vale? Y luego, de materias primas, si nos gustan, creo que es la forma más óptima que vemos nosotros para jugar la apertura de China, ¿vale? No nos gusta estar en acciones, como he dicho antes, por aquello de la intervención que está haciendo el gobierno, pero creo que materias primas no ha recogido tanto y a poco que China
empiece un poco a velocidad de crucero, pues tanto materias primas o metales como el crudo, que ahora mismo están consumiendo prácticamente a la mitad de su velocidad de crucero, pues creo que con la disciplina que hay ahora mismo, que tiene la OPEP, eso puede dar a un nicho de oportunidad importante. Pero de luego coincido con Rafa y con Álvaro que esto hay que irlo monitorizando y que este es el escenario base con lo que hay encima de la mesa. Luego, en función de todas las variables que manejan la economía, pues habrá que ir, digamos, corrigiendo el tiro, aunque en términos generales yo creo que va a ser el año que vamos a hacer en CaixaBank. Perfecto, perfecto. La verdad es que muy buenas y diversas opiniones y estrategias de inversión, y les recordamos que una vez más siempre hablen con su asesor para ver esa táctica que no es fácil hacer. Solo estos señores están muy acostumbrados a hacerlas, lo hacen durante toda la semana con equipos y herramientas específicas, con lo cual les pedimos que siempre hablen con sus asesores para tomar las mejores decisiones de inversión. Desde Aberdeen, muy telegráfico, nosotros estamos positivos en crédito, si pensamos que es un año de renta fija, en crédito, en renta fija, en bonos de gobierno y en crédito corporativo. Investment grade sería nuestra mayor apuesta para este año, una vez más dependiendo de dónde venimos. La parte de renta variable va a depender mucho también del horizonte temporal, pero estaríamos un poco más underweight en Estados Unidos o infraponderados en Estados Unidos, y estaríamos más positivos en Europa y mercados emergentes, quizá por esa reapertura de China y sobre todo por valoraciones que, bueno, desde nuestro punto de vista están los mercados más baratos. La debilidad del dólar además ayudará al resto del mundo, como si dijéramos, ¿no? Y esas serían nuestras ideas de inversión principales, pero no me quiero extender en las mías. Sí, basarnos otra vez en la primera parte, y es certidumbre, calidad, e intentar no tener sustos en un año que será táctico, como decíamos. Podemos ver algún susto y bueno, va a jugar a diferentes velocidades. Si me permitís, nos hagamos ya de terminar el tiempo, una breve línea, si os apetece, y si podéis, de resumen, de conclusión del año 2022. Por no cambiar el orden, vuelvo a Álvaro y una breve línea, 30 segundos, un minuto. Para 2023. Para ¿no? 2023. Pues yo creo que es un año muy táctico, táctico como ninguno, y donde creo que las estrategias que podemos aplicar a un perfil conservador no son las que debemos aplicar para un perfil más agresivo en carteras. Creo que hay que a la vez entender que los riesgos hay que diferenciarlos. En otros años donde todo lleva más momentum quizás sea algo más extrapolable, pero yo creo que es un año donde los perfiles más conservadores hay que proteger todavía más si cabe. Es verdad que tenemos ya algunos instrumentos que la renta fija paga, que no pagaba antes, pero donde creo que hay que polarizar todavía además las estrategias entre el perfil de inversor. Perfecto, gracias Álvaro. Rafa. Bueno, yo diría pongamos las luces largas, ¿no? Vamos conduciendo con niebla y por tanto vamos con cuidado, ¿eh? Pero si ponemos las largas, que con niebla no se debe hacer, he puesto un mal ejemplo, quiero decir, si pensamos en el 24 ya, la cosa va mejor. Entonces lo que habría que ir es con prudencia, pero tampoco con miedo, ¿eh? Prudencia sí, miedo no, con luces largas pensando en el 24. Perfecto. Jaime. Pues yo creo que nosotros, un poco con el escenario de inversiones que acabo de transmitir, pues yo creo que es, digamos, tratar de buscar que primero cierta certidumbre, que es complicado en el entorno actual porque hay mucha incertidumbre en muchas cosas, pero sobre todo lo bueno para este año es que yo creo que empieza, como ha comentado antes Rafa, las correlaciones creo que vuelven un poco a su ser, o sea que la renta fija te puede cubrir de caída de renta variable, o sea, entramos un poco en un escenario más normalizado, no como antes, que tengan correlación inversa, no positiva, ¿no? Y yo creo que a los gestores eso no voy a decir que pueda facilitar, porque esto no es nada fácil, por lo menos para nosotros o para mí, pero sí lo que te puedo hacer es construir carteras con una lógica un poquito más lógica, conforme a la historia y a los movimientos que se han producido en los últimos ciclos, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, prudencia. Yo creo que todavía hay que tener cierto grado de prudencia y no dejarnos llevar
por las acciones, que yo creo que están un poco, que también hay mucho de posicionamiento. Yo creo que hay muchísimo de posicionamiento. Perfecto. Yo, como breve línea, diría que es un año en el que los gestores de fondos y los CIO os volvéis a divertir, porque Papá Estado no hace que todo suba como la espuma, donde la selección de valores vuelve a tener sentido, donde las notas, el sobresaliente, el notable, el bien, el suficiente y el insuficiente vuelve a tener sentido, se vuelve a poner notas a las cosas. Año de diversificación, año por supuesto de cautelas y de diferentes velocidades, de sustos probablemente, y eso hará que tengamos que poner diferentes carteras, totalmente de acuerdo también con Álvaro, para diferentes inversores. Con esas luces largas y con esa descorrelación o que todos los activos no se muevan de la misma forma, nos despedimos. Les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros en el 9º Chief Investment Officer, el año que viene el 10º, y nada, muchas gracias por estar ahí. Gracias.